país. Así que vamos a hablar de este tema con Juan Pablo Enríquez, que siempre tiene la amabilidad de atendernos. Él es economista y nos va a ayudar a analizar un poco. En realidad, no sé si es economista, contador, ahora él licenciado en administración. Bueno, ahora él me va a explicar bien, pero lo cierto es que siempre nos ayuda a analizar la economía y eso es lo importante, y que nos ayude a entender qué significa esto. ¿Cómo va, Juan Pablo? Laura te saluda desde Radio Ciudadana. ¿Cómo estás? Buen día para Laura, para Lucrecia, ¿cómo les va tomando ustedes? ¿Todo bien? Todo bien por acá. Bueno, ¿qué significa esto que nos llega como información, como comunicado, inclusive desde la propia área de comunicación del Ministerio de Economía, de alguna manera celebrando este comunicado del G20 en donde se refieren a la política de sobrecargos del FMI? ¿Es una sugerencia con peso que va a tener que ser considerada por el Fondo Monetario Internacional, o es un gesto político y no va a pasar de ahí? Ojalá sea todo considerado, ¿no? Como para pasar un poco en limpio, dos de las grandes cuestiones que la Argentina solicitó en la reunión del G20 en este fin de semana fueron no solamente el tema de las sobretasas, que ahora vamos a explicar de qué se trata con la mayor profundidad de caso, sino también la necesidad de que los derechos especiales de giro sean contemplados y de alguna manera distribuidos por parte de aquellos países que tienen mayor capacidad de liquidez en este momento hacia aquellos que están en proceso de desarrollo y tratando de paliar una situación difícil, como es el caso de Argentina. Bueno, en el tema de las tasas, la tasa general que habitualmente cobra el Fondo Monetario Internacional para los más de sus 190 países integrantes es del 1%. Argentina, en su último endeudamiento realizado, recordemos también que Argentina tiene una participación del 0,5% en el Fondo Monetario Internacional y es el que integra más del 60% de la deuda del FMI. En cuanto a la tasa, estamos pagando alrededor del 4%, es decir, hay una sobretasa ahí del 3%, que implica $1.000 millones anuales y prácticamente $10.000 millones en total. Lo que Argentina está de alguna manera reclamando que no se tenga en cuenta porque fue un endeudamiento totalmente leonino, no solamente una irresponsabilidad por parte de la gestión de Cambiemos en la Argentina, sino también por parte del Fondo Monetario Internacional, que en sus normativas establece que solamente puede prestar conforme a la participación que tiene cada país. Y recién pasaba el dato, nosotros participamos en el 0,5 y nos prestaron hasta el 60% de las posibilidades. Entonces, este es un punto. Y por otro lado, nosotros este año recibimos como derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional por formar parte del mismo, $4.300 millones. Lo que se propuso es que los países con mayor participación de alguna forma donen esa participación a aquellos que están en vía de desarrollo como la Argentina y que están en un grado de endeudamiento muy importante. La declaración final de este organismo, el G20, que integra los 20 países más importantes del mundo, dentro de los cuales está Estados Unidos, estableció que va a ser lugar, reclamó al Fondo Monetario Internacional la posibilidad que esto se lleve adelante. ¿Sí? Es decir, que el planteo argentino, y de hecho los medios opositores en su totalidad hoy, marcaron como algo positivo la declaración que llevó adelante el G20. Otra cuestión, aquí es crucial lo que diga Estados Unidos, porque para que el Fondo Monetario Internacional tome una medida necesita tener el 85% de los avales, y Estados Unidos forma parte del 16% de los avales de cada decisión que tome el Fondo Monetario, es decir, que sin Estados Unidos no podemos hacer nada. Y hoy Estados Unidos, más precisamente el fin de semana, puso el gancho para que esta situación sea concretada en la realidad. Así que todo tiene que ver también con una cuestión política, detrás de todo esto hay toda una cuestión internacional, sobre todo en la vinculación que hay y en esa disputa permanente entre China y Estados Unidos para dominar el mundo económico, sobre todo también para que Argentina
tenga ciertos comportamientos, sobre todo generalmente en el plano internacional. Estamos hablando que ahora se viene el 5G y que el único país que lo tiene desarrollado concretamente es China. Estados Unidos todavía no, pero es un mercado que se están disputando. Y también las posturas que tenga el gobierno argentino en términos de países latinoamericanos, como es el caso de Venezuela. Nada va a ser gratuito, todo tendrá que reverse, pero aquí me parece que lo importante de todo esto es que la Argentina, pareciera en las últimas semanas por parte del gobierno, ha tomado un rol mucho más activo en términos de negociación, marcando sobre todo las falencias que tuvo este proceso de endeudamiento, y seguramente esto será puesto sobre la mesa. Nosotros no tenemos ningún apuro por arreglar. Quienes tienen apuro son ellos, que de alguna manera pretenden dejar de lado esa falencia que cometieron a la hora de llevar adelante. Claro, eso te quería preguntar, Juan Pablo, un reconocimiento por parte del Fondo Monetario Internacional o un cambio en la política de los sobrecargos, ¿significaría una autocrítica, el aceptar o la aceptación de que fue un error o una barbaridad, básicamente, el haber otorgado ese préstamo muy por encima de nuestras posibilidades al gobierno de Macri? ¿Y estaría dispuesto el Fondo Monetario Internacional a reconocer haber hecho eso? Lo que pasa es que el organismo está en el ojo de las críticas internacionales y hoy estamos atravesando una post-pandemia que ha dejado a muchos países en ruinas. Entonces, si no muestra ciertos criterios humanizantes por parte del organismo, va a tener cero credibilidad, además de haber cometido todo tipo de errores en cuanto al respeto de sus propias normativas. Seguramente es aleccionador este tiempo, por eso Argentina va a tener que ir siempre con un rol activo de disputa y de negociación, digamos, y no aceptando cualquier tipo de consideración o de condicionante por parte del organismo, cuando la Argentina tiene 43% de pobreza y 12% de indigencia. La agenda prioritaria de este gobierno debe ser atender esas urgencias, y como se ha planteado en las últimas semanas, no es crecer para distribuir, sino es distribuir para crecer. Necesitamos que el país comience a tocar nuevamente estos años de mercado libre intenso y demás, para poder generar un PBI potente, para poder generar las divisas necesarias para hacerse cargo de cualquier obligación externa. En su momento el Fondo Monetario Internacional se creó justamente para darle soluciones a los países que tenían problemas con la balanza comercial y con el déficit comercial. Pero en el caso de Argentina nos pasa todo lo contrario, fueron palabras del ministro de Economía, Martín Guzmán. El FMI es la razón de nuestros problemas de déficit comercial. Así que habrá que ver cómo transitan las próximas semanas, pero hoy se ve que Argentina ha tenido una victoria política en relación con la negociación con el Fondo Monetario Internacional, y serán cruciales los próximos tiempos, siempre bien parados, teniendo en cuenta la situación social que atraviesa el país, sobre todo. Enrique, Lucrecia te saluda, buen día. ¿Cómo estás, Lucrecia? Te pregunto, vos decías, Argentina no tiene prisa de acordar con el FMI, porque quizás se hacía una lectura semanas atrás, después de este documento final que hizo el G20, como vos decís, es una victoria política de Argentina en este sentido. Digo, pero no hay prisa, pero ¿cuánto? Digo, antes de fin de año se podría arreglar. Hoy Guzmán tiene otras reuniones técnicas con el FMI, pero ¿cuándo sería ese? ¿Antes de fin de año o ya para el otro año? Eso es muy difícil de prever, pero me da la sensación que esto va a ser para el año que viene. Que el tiempo no ayuda. Me parece que hay que instalar esta cuestión a nivel internacional, como bien lo hicieron este fin de semana, sobre todo para dejar en evidencia que esto no fue algo natural, que esto fue algo totalmente irracional, y que hubo una irracionalidad no solamente del deudor, sino del prestamista en este caso. Más allá de que nos ahorremos los 10.000 millones de dólares sobre tasa, Argentina tiene que pagar 44.000 millones de dólares de una deuda que en su mayoría se fugó. Entonces es necesario poner eso en la agenda, no solamente a nivel internacional, sino a nivel nacional, porque hay mucha gente que por ahí no
no le da dimensión, no le da la dimensión que tiene esta temática, y que en definitiva termina afectando cada una de las otras cuestiones que forman parte de la agenda política y pública del país, porque si nosotros destinamos recursos para pagarle al fondo, le traemos recursos para utilizarlos en otro tipo de partidas, educación, social, y hoy la situación social es apremiante en Argentina. Entonces, cuanto más tiempo tengamos para negociar, creo que vamos a poder ir instalando esta agenda, y los desfavorecidos van a ser ellos, que vamos a dejarlos en evidencia ante el mundo entero del desastre que hicieron al habernos prestado esa cantidad de recursos. Sí, pero ¿se logrará llegar a esa instancia? Porque como vos bien decías hace un ratito, no estamos lidiando, digamos, con un gatito, sino es un león que tiene fuerte poder, inclusive Estados Unidos ahí dentro. Digo, ese dejarlos en evidencia por el error que cometieron o la barbaridad que cometieron, digo, ¿será posible o en realidad con que revisen la política y quiten ese sobrecargo será suficiente? Si uno ve quiénes son los que presionan para que el acuerdo se haga ya, daría la sensación que el beneficio para el pueblo argentino sería que el acuerdo no se logre en el corto plazo, sino en un plazo un poco más amplio, porque acá lo urgente no es el fondo, sino la agenda social que atraviesa la Argentina. Juan Pablo, acá un oyente también nos recuerda lo que dijo Macri justamente este fin de semana, que dice cuando ganaba las elecciones arreglaban al otro día con el FMI. Quizá no nos cabe duda que lo hacía, pero con todas las condiciones que pedía el FMI. Es que ya hay otra cuestión, el Fondo Monetario Internacional siempre, cuando presta recursos, pareciera que a quienes se los presta no quiere que les paguen, porque el negocio, los condicionantes que pone son para que los países no crezcan. Entonces uno ahí deduce que el Fondo Monetario está diagramado para que las grandes potencias económicas sigan colonizando a los países en vías de desarrollo como somos nosotros. Me parece que las declaraciones del expresidente tienen más que ver con parte del problema y no con parte de la solución. Que él hoy en día, después de haber hecho semejante acto de irracionalidad, tenga el Pinel de salir a hacer este tipo de declaraciones, habla de la impunidad con la que se vive en la Argentina, lamentablemente en este tiempo, porque debiera estar dando explicaciones justamente de por qué se produjo semejante endeudamiento que no está traducido en ninguna obra pública, en ninguna escuela, en ningún hospital. Son recursos que en su mayoría se fugaron y que hoy nos están trayendo demasiados problemas para reconstruir esta Argentina muy dañada en los últimos años. Por último, Juan Pablo, en cuanto a esto que vos decías, ¿no? También de que el FMI no quiere que los deudores crezcan para que las grandes potencias justamente se sigan potenciando, colonizando a los países en vías de desarrollo. Bueno, esto de que canalicen voluntariamente parte de los DEG para ayudar a países vulnerables. ¿Qué posibilidades hay de eso, de que algo sea realmente, digamos, de que justamente las grandes potencias resignen algo de sus ingresos para que los podamos recibir el resto de los países? ¿Es algo posible eso? Y fíjense que el Fondo Monetario Internacional está integrado con los países más importantes del mundo y por el resto. Esos países más importantes del mundo pusieron el gancho este fin de semana en una declaración de voluntad, entre ellos Estados Unidos, que es quien forma parte de la cuota mayoritaria del FMI. Si uno lo lee con ese ojo, diríamos que sí. Pero después, bueno, se dan otros condicionantes políticos en el medio, que habría que ver si sería tan determinante o no las firmas que hicieron ese fin de semana. Está claro. Bueno, Juan Pablo, te agradecemos como siempre esta comunicación con la Radio Pública de Concordia. Un placer escucharte. Gracias. Igualmente, un abrazo grande para usted. Ahí estaba, Juan Pablo Enríquez, analista político, económico, compartiendo un poco algunas reflexiones de este famoso comunicado de cierre del G20, en donde se refieren, como decía él, con el gancho de los 20 países más importantes, a modificaciones en las políticas del Fondo Monetario Internacional para que, bueno, se empiece a generar un poco más de equidad en la distribución y sobre todo en las exigencias a los países deudores, entre ellos, por supuesto, Argentina.